buenas tardes a todos, yo soy María Linet Ordóñez Aguirre, alumna del grupo 210 vespertino de la Preparatoria Ciudad Universitaria Los Mochis, y vengo a presentarles lo que es Ética 1. Comenzamos con la unidad 1, que pues es esta de aquí, no sé si se alcanza a ver, pero voy a poner el cuadro un poquito más chiquito aquí. Comenzamos con la unidad 1, que es el campo de la ética y la moral. Tema 1.1, la ética y la moral, que lo pueden ver aquí. Bueno, aquí. El concepto de la ética y la moral. La ética está relacionada con el estudio fundamental de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Algunos ejemplos de ética y moral son decir la verdad, no hacer trampa, ser generoso y leal, mostrar solidaridad con las personas desfavorecidas, devolver dinero perdido, evitar hacer el mal a alguien, no quedarse con bienes ajenos, entre otros. La evolución de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Remontarse en el pasado implica una remembranza de ideas, enseñanzas, consejos o máximas de las personas a las que nuestro trayecto de vida hemos conocido. Luego pasamos a los que son los problemas éticos y morales. En otras palabras, los problemas éticos están relacionados con la necesidad de brindar una explicación de las normas normalmente aceptadas. En cambio, los problemas morales están directamente relacionados con las normas o pautas de conducta que regulan el comportamiento de acuerdo a cada cultura. Continuamos con lo que es la tipología de la ética. La tipología de la ética. Entre los tipos de ética se encuentra la normativa, la aplicada, la religiosa, la utilitarista, la epicúrea, la exótica, entre otras. Sin embargo, muchas veces se pueden mezclar unas con otras, debido a que es muy difícil separarlas. Algunas de estas corrientes, son el emotivismo, el prescriptismo, el formalismo dialógico y el comunitarismo. Disculpen. Comenzamos con la unidad 1, que es el campo de la ética y la moral. Tema 1.1, la ética y la moral, que lo pueden ver aquí. Bueno, aquí. El concepto de la ética y la moral. La ética está relacionada con el estudio fundamental de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Algunos ejemplos de ética y moral son decir la verdad, no hacer trampa, ser generoso y leal, mostrar solidaridad con las personas desfavorecidas, devolver dinero perdido, evitar hacer el mal a alguien, no quedarse con bienes ajenos, entre otros. Ahora pasamos a lo que es la historia de la ética. La historia de la ética. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadoras de la vida humana. La evolución de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía antigua. La evolución de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Remontarse en el pasado implica una remembranza de ideas, enseñanzas, consejos o máximas de las personas a las que nuestro trayecto de vida hemos conocido. Luego pasamos a los que son los problemas éticos y morales. En otras palabras, los problemas éticos están relacionados con la necesidad de brindar una explicación de las normas normalmente aceptadas. En cambio, los problemas morales están directamente relacionados con las normas o pautas de conducta que regulan el comportamiento de acuerdo a cada cultura.
Ok, ahora pasamos con... Ok, continuamos con lo que es la tipología de la ética. La tipología de la ética. Entre los tipos de ética se encuentra la normativa, la aplicada, la religiosa, la la utilitarista, la epicúrea, la exótica, entre otras. Sin embargo, muchas veces se pueden mezclar unas con otras, debido a que es muy difícil separarlas. Algunas de estas corrientes, son el emotivismo, el prescriptismo, el formalismo dialógico y el comunitarismo. Disculpen. Continuamos con el tema 1.2, modernidad versus posmodernidad. El debate modernidad y posmodernidad, implicaciones para la reflexión y la vida. Ese es el primer subtema que pueden ver aquí. Para Nicolás Cauzulo, él en su antología identifica la posmodernidad con las contradicciones intrinsecas que ya incluía la modernidad. La lectura del libro, además, demuestra cómo la posmodernidad ha devenido en un paradigma tremendamente controvertido entre los estudiosos. Muchos de los que reflexionan aquí están situados en Europa y Estados Unidos. Por eso, la introducción de Cauzulo y la incorporación del ensayo del barco ubican el mencionado debate en América Latina y particularmente en Argentina. El libro se divide en 3 partes. Una primera denominada Los debates. Le sigue las lecturas y configuraciones sobre la modernidad. Y culmina con una tercera parte dedicada a nada más y nada menos que a la posmodernidad. La crisis de los valores de la modernidad, la crisis de las conquistas modernas y la desintegración de la familia y en la sociedad contemporánea. Seguimos con el siguiente subtema, que es la ética como saber no neutral. La ética no puede ser un saber no neutral, es decir, un saber desinteresado frente al mundo que al mismo tiempo que orienta la vida no se encuentre comprometido en ciertos valores y fines de la acción humana. La ética no puede ser neutral ante los distintos códigos morales que han existido o habrán de existir. Bueno, continuamos con el tema 1.3, que es el mundo de los valores. El concepto de los valores, que es nuestro primer subtema. Los valores son los principios o virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores son cualidades o atributos que posee un individuo y resultan importantes, ya que determinan la conducta y sus intereses. Seguimos con el subtema 2, que es la clasificación de los valores. Los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera como estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes los rodean. También existen valores éticos y morales, que se refieren a las normas y conductas respectivamente. Existen diversos valores que se consideran éticos según la recepción de cada individuo. No obstante, se pueden nombrar como los valores éticos más importantes los siguientes, que son justicia, libertad, responsabilidad, honestidad y respeto. Continuamos con el hombre como soporte de los valores. El hombre es responsable de que los valores sean el soporte de una convivencia sana entre los seres humanos y pueda existir pautas que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social. Los 10 valores humanos más importantes, en mi punto de vista, son el respeto, la empatía, la responsabilidad, la solidaridad, la voluntad, la honestidad, la comprensión, el amor, el perdón,
la gratitud, pero aún de eso existen muchísimos más, como lo que son la tolerancia, la humildad y la sensibilidad. Continuamos con el sentido de la jerarquía de los valores. Para referirnos a la jerarquía de los valores es impredecible determinar que por qué los valores entienden todas aquellas cualidades que se destacan en una persona u objeto y que los diferencia del resto según su comportamiento. La jerarquía de los valores implica que existe un orden jerárquico, que hay valores de rango superior y valores de rango inferior. Así, las diversas concepciones de la vida resultan de sobreestimar un valor por encima de otros. El valor moral, el artístico, el científico, etc. Vamos con la pérdida del sentido ético de su vida. Cuando el individuo pierde la significación, aparece una sensación de apatía como expresión de su estado de aminoramiento de la conciencia. La ética como saber no neutral. La ética no se puede ser un saber neutral, es decir, un saber desinteresado frente al mundo que al mismo tiempo orienta la vida, no se encuentre comprometido con ciertos valores y fines de una acción humana. La ética no puede ser neutral ante los distintos códigos morales que han existido. Ok, continuamos con los valores morales y no morales. Son actos morales positivos. Son aquellos actos nobles, heroicos y desinteresados. Los actos morales negativos son aquellos actos infames y egoístas. En ambos casos, al valor dichos actos, tenemos conciencia que la valorización que hacemos no depende de nuestro antojo, sinceridad, empatía, amor, paciencia, gratitud, perdón y humildad. Bueno, en el tema 1.4, ya el último de esta unidad, tenemos la necesidad de la ética. Y nuestro primer subtema es la ética para el siglo XX. En el siglo XX se caracterizó por ser el progreso científico, tecnológico y médico, entre otros, pero también por una inusitada crueldad que se tradujo a la pérdida de millones de vidas y una falta de libertad por culpa de numerosas dictaduras. Por eso, el filósofo inglés Jonathan Glover reflexiona que la humanidad e inhumanidad. Una historia moral del siglo XX, cátedra, sobre por qué se ha escrito capítulos tan oscuros de la bibliografía de la humanidad. Luego, ¿por qué y para qué la ética? La ética nos ayuda a reflexionar sobre cuál debe ser el mejor comportamiento para el ser humano, e independencia o más allá de la moral que nos transmitió en la familia o en los principios de la religión o que profesamos. La ética es un análisis sistemático, crítico, de moralidad, de afectos morales que guían a la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. La ética del género humano, o antecedente, Morin, presenta que el bucle individuo, sociedad o especie como base para enseñar a la ética venidera. En el bucle individuo-sociedad surge el deber ético de enseñar la democracia. Está implicada consensos y aceptación de reglas democráticas, pero también necesita diversidades y antojones. Bueno, esto fue la unidad número 1, vamos con la unidad número 2. Continuamos con lo que es la unidad 2, aquí nuevamente está un cuadro, no creo que se alcance a distinguir, así que lo voy a poner aquí. Ok, continuamos con la unidad número 2, que es la constitución del sujeto moral. El tema 2.1 es el hombre como ser constitutivamente moral. Lo moral es esencial e inherente al hombre, porque los actos buenos, los actos inteligentes, los actos racionales y los actos libres, independientemente de que se practique el bien o que se practique el mal, son siempre, pero siempre, estructuralmente, actos morales.
En definitiva, el hombre es constitutivamente moral porque ha de ser necesariamente su vida. El tema 2.2, el hombre como acción, posibilidad y persona. El hombre es posibilidad de llegar a ser todavía lo que no es. Es algo que está sujeto a la dialéctica, que consiste en hacerse y rehacerse. Esto es en inventarse a sí mismo. El hombre es un ser de posibilidades. Es puesto a que no se encuentra hecho, consumado, paralizado, sino que se mueve, precisamente porque es construible en un universo impreciso, lleno de posibilidades. Este concepto de posibilidad se halla muy ligado en otro concepto muy importante de todas las culturas, que es la idea de elección. Pasamos al tema 2.3, el hombre como sujeto del deseo y el querer como posibilidad. Se sabe que la pregunta por el origen es una inquietud milenaria del ser humano frente a la cual como respuesta se dedicó a construir el universo mítico para luego desembocar en el mundo objetivo de la ciencia. Pero en el origen emerge la verdad del ente, como aquello que interroga. Y es por eso que este sendero que se encamina en la indagación de los hombres. Continuamos con el tema 2.4, la importancia de la intersubjetividad en la construcción del sujeto ético. La importancia de la intersubjetividad en la constitución del sujeto ético. El yo no puede llegar a ser plenamente un yo ético. El sujeto ético, para ser un verdadero yo, requiere de otros yoes. Necesita ser confirmado y reconocido por una comunidad. Pasamos al tema 2.5, la moralidad como realidad estructuralmente del humano. Comportamiento animal versus comportamiento humano. El comportamiento humano se caracteriza por que la conducta del ser humano es espontánea y no la repetición de una pauta. En cambio, los animales son solo agresivos porque tratan de defenderse o de defender ya sea su comida o sus crías. Mientras que el ser humano es agresivo por diversos motivos. La justificación como estructura interna del acto moral. La justificación es pues la estructura interna del acto humano. Lo que en el animal era justicia automática, en el ser humano es justificación. Y esta necesidad de justificarse lo hace necesariamente moral. En este sentido, de lo único que no somos libres es que no somos libres para dejar de ser libres. Tema 2.6, moral como estructura y moral como contenido. A esta dimensión de la moral llamamos como Zubiri y Aranguren. Moral como estructura al elegir, realizar y apropiarse de unas posibilidades y no otras. Su elección obedece a un principio o una norma que funda y justifica sus actos. Continuamos con el tema 2.7, la desmoralización humana, la amoral y la inmoral. Y la desmoralización en el hombre se convierte en el
en un abandono de la posibilidad de llegar a ser cada vez más humano, más justo, más honesto, libre, racional y todo aquello que, de acuerdo con la moral, constituye lo estrictamente humano. Y pasamos al tema 2.8, que son aspectos constitutivos de la personalidad moral. Y vamos con el tema principal de esta sección, y son los ethos, carácter y personalidad moral. La moral consiste, por tanto, no solo en ir haciendo mi propia vida, sino en cómo, de hecho, la he construido. A partir de la incorporación de las posibilidades ya realizadas. En este sentido, la moral resulta ser algo físicamente real, o como decía Aristóteles, una segunda naturaleza. La apropiación real de estas posibilidades, buenas o malas, es lo que va conformando mi doble naturaleza, es decir, mi doble personalidad. Bueno, seguimos con el temperamento y carácter. El temperamento es el conjunto de las inclinaciones íntimas que brotan de la constitución filosófica de los individuos. El carácter, en cambio, es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, modificando por educación y el trabajo de la voluntad y consolidando por el hábito. Continuamos con el tema 2.9, libertad y responsabilidad moral. Y empezamos con el autodeterminismo, determinismo e indeterminismo. En los casos del determinismo e indeterminismo, la libertad absoluta se vuelve algo imposible. Para el determinismo, la libertad resulta algo sumamente difícil, pues cualquier decisión que el hombre tome estará determinada por algo externo y no dependerá del mismo. Y continuamos con la concepción sobre la libertad. 3 concepciones de libertad: racionalismo, voluntarismo, existencialismo y naturalismo. Luego, los conceptos y realidades relacionados con el ejército de la libertad. La filosofía spinozoniana, si no me equivoco, plantea que los deseos, decisiones, elecciones y acciones de los seres humanos están determinados casualmente, de modo que ninguna de las actividades se produce sin causas eficientes. Y luego, puede que esta filosofía pueda pensar a los seres humanos como agentes morales, o solo se concibe como eslabones de una cadena de causas cuyo curso no puede controlar. Algunos de estos corresponden a Spinoza. Plantearon este problema de las diversas maneras para Blinkenberg. Y luego, por último, de esta unidad 2 está la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, en diferentes contextos, a nivel laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial, utilizando metodologías cuantitativas que brinda la administración. Terminamos con la unidad número 2 y continuamos con la unidad número 3. Bueno, continuamos con lo que es la unidad número 3. En la unidad número 3 vamos a ver lo que es el amor propio. Y como dice nuestro tema 3.1, es el concepto del amor. El amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. Amor también hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo el mismo techo. En el tema 3.2 es el amor propio como autoestima y como amor a sí mismo. Una característica del amor propio en la sociedad actual es el egocentrismo, una perversión del amor propio. El egocentrismo es una concentración exagerada a uno mismo, al contrario de mostrar una apertura hacia los demás. Y luego continuamos con lo que es el 3.3, el amor propio como amor a los demás. Las personas que sienten amor propio se caracterizan por ser amigables, respetuosas, amorosas, independientes. Se preocupan por su crecimiento personal, su estado de salud, su formación y dar lo mejor de sí en todas las actividades que se desarrollen, entre otros.
Luego pasamos al tema 3.4 del enamoramiento al amor. El enamoramiento es el transitorio y aparece al inicio de una relación. El amor es distinto, supone atravesar el enamoramiento y ver que a tu pareja tal y como es. Es una sensación de plenitud y comunicación menos efusiva y más íntima, más sólida, es más estable, duradero y plácido. En el 3.5 tenemos el amor propio en la ética contemporánea y eso viene siendo la transición moral. La moral del deber. El deber moral es aquel que está ligado a los comportamientos o actitudes humanas respecto de la escala de valores y antivalores. Es una especie de presión por la razón ejerces sobre la voluntad. Por más que yo quiera hacer esto, debo hacer esto, el otro, porque la obligación moral me lo exige. Y luego por la moral del bienestar individual. La moral del deber por la moral del bienestar individual es una solidaridad indolora, es decir, tanto ello no atente y desestabilice mi bienestar individual. Soy solidario. El deber moral es aquel que está ligado a los comportamientos o actitudes humanas respecto de la escala de los valores y antivalores. Luego, el nuevo orden amoroso. Los problemas sociales y morales del siglo XX y principios del siglo XXI están llevando a la humanidad por el sendero a una crisis colectiva. La velocidad que asiste al desarrollo industrial tras de así un interés por aquellos principios éticos universales, de una moral, del deber. Estamos pasando una ética del querer, en donde la ética del amor propio ya no es concebida como una condición del amor a los demás. Y luego continuamos con el 3.6, que es el respeto como fundamento ético del amor a los demás. El respeto a la vida. Para mí respetar la vida significa vivirla, observarla, disfrutarla. Significa tomar decisiones que te dicte tu corazón. En lugar de hacerlo, porque lo tienes que hacer, no hay nada de vida como... No hay nada de la vida en ser como quieren los demás que seas. Si respetas la vida, te respetas a ti. Respeto al ser humano y al mundo entero. Luego, hablando del respeto, el respeto a la naturaleza. El respeto se refiere al saber valorar, reconocer las necesidades del otro y de tener consideración. Cuando el respeto se relaciona con la naturaleza, se refiere a la valoración del medio ambiente en el que vivimos, de los animales, plantas y todo aquello que hace posible la vida del planeta. Y luego, el respeto a la humanidad. Saber respetar a los demás es esencial, pues representa valorar, tolerar las diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer. Entendemos por respeto el acto mediante el cual la persona tiene consideración por otra y actúa teniendo en cuenta sus intereses, capacidades, preferencias, miedos o sentimientos. Eso es todo por la unidad número 3. Nos vamos a la unidad número 4. Continuamos con lo que es la unidad número 4, que es la relación de los seres humanos con el mundo. En el tema 4.1 es la ética del género humano, una visión de futuro. En el tema número 1 tenemos la tecnología y su impacto en las relaciones hombre, humanidad y mundo. Como se sabe, la tecnología es una extensión de la innovación del ser humano, que ayuda a desenvolverse de mejor forma en su entorno. Y el uso de las TICs puede ayudar a solucionar problemáticas y necesidades a los que se enfrenta la sociedad actual, sobre todo a personas o grupos vulnerables con bajos y escasos recursos. Luego, la sociedad del riesgo. El concepto sociedad del riesgo se basa en la concentración de que en las sociedades actuales la producción social de riqueza va acompañada de una creciente producción social de riesgo. La progresión y el aumento de estos riesgos está teniendo consecuencias políticas y económicas muy claras. Las principales dificultades que enfrenta la relación hombre y tecnología. La tecnología sin duda es una herramienta que ayuda al hombre a hacer más práctico y fácil su trabajo, pero comencemos por definir qué es tecnología. La tecnología es el conjunto de conocimientos previamente ordenados y sistematizados
para la creación de bienes y servicios. La tecnología influye en el desarrollo social, económico de sociedad. Su principal objetivo es la satisfacción de la necesidad, orientados en los deseos del consumidor, el cual es el hombre. Y en el tema 4.2, ¿qué es un comportamiento medioambientalmente correcto desde el punto de vista de la ética? Bueno, aquí vienen entrando lo que son los antropocentrismos versus los biocentrismos. El antropocentrismo dice que el hombre puede hacer lo que quiera en la naturaleza, talar montes, selvas, destruir al Amazonas. Este es un extremo. El otro, que es el biocentrismo, dice que con tal de cuidar la naturaleza no importa el hombre. Entonces la vida concebida da igual que un microorganismo. Luego continuamos con lo que es la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es una declaración de principios fundamentales para la construcción de una sociedad en el siglo XXI. Justa, sostenible y pacífica. Es una expresión de esperanza y un llamado a contribuir a la creación de una sociedad global en el marco de una coyuntura histórica crítica. Y luego vamos con lo que son los objetivos del nuevo milenio. En la Declaración del Milenio se reconocen 8 objetivos referentes en la erradicación de la pobreza: la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la moralidad infantil, materna, el avance del VIH o SIDA, como le quieran decir, y el sustento del medio ambiente. Si los objetivos de desarrollo del milenio se cumplen puntualmente en todas las partes del mundo, habrá 500 millones de personas menos viviendo en pobreza extrema y 300 millones menos pasando hambre, mientras que serán 30 millones menos los niños que morirán antes de cumplir los 5 años. ¿Escucharon bien? Los 5 años. Y luego pasamos a lo que es el tema 4.3, que es el respeto como fundamento ético del amor a la vida, la naturaleza y la humanidad. La naturaleza es un concepto utilizado para referirse al mundo material o universo material, incluyendo los fenómenos del mundo físico, la materia emergente, generada como parte de procesos sin la intervención humana, y al fenómeno de la vida, que incluye también a los humanos. La humanidad es lo que se conoce como el agregado de todos los seres vivos. Sin embargo, también se llama humanidad a la facultad para comprender, sentir afecto y demostrar solidaridad con otras personas. La palabra humanidad deriva del término humanitas, del latín, que se refiere a la calidad del humano. La naturaleza humana es el concepto filosófico según el cual los seres humanos tienden a compartir una serie de características distintas inherentes que incluyen formas de pensar, sentir y actuar. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy María Ordóñez Aguirre, alumna del grupo 210 vespertino de la Preparatoria Ciudad Universitaria de Los Mochis. Muchas gracias por ver este video, espero haya sido de su agrado. Y recuerden, un dato curioso: quienes se consideran moralmente superiores tienden a ser más tramposos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.